Buenas tardes, hoy vamos a ver 4 diferentes ejercicios del tema de leyes de los gases. El primer ejercicio es, se tienen 4,5 litros de un gas sometido a 4,8 atmósferas y de pronto se reduce esa presión a 2,4 atmósferas. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Nos dice que tiene 4,5 litros. Eso quiere decir que mi volumen es 4,5 litros. Sometido a una presión de 4,8 atmósferas. Esa es mi presión 1. 4,8 atmósferas. Y de pronto se reduce esa presión a 2,4 atmósferas. Eso quiere decir que mi presión 2 es 2,4 atmósferas. ¿Cuál será el volumen que este ocupa? Entonces, esa será mi incógnita. Ya. Aquí nos podemos dar en cuenta que utilizamos volumen y presión. Eso quiere decir que no tomamos en cuenta la temperatura. Por ende, la temperatura es constante. Aquí nos damos cuenta que utilizamos la ley de Boyle. ¿Ya? Y para esta utilizamos una ecuación que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Lo que nos pide es la presión, el volumen 2, que sería esta de aquí, mi incógnita, y para eso despejamos. En este momento ya tenemos despejado mi volumen 2. Vamos a sustituir por nuestros valores que nos están dando el ejercicio. La presión 1 es 4,8 atmósferas. El volumen 1 es 4,5 litros. Dividido para la presión 2, que es 2,4. ¿Ya? Simplificamos las unidades de medida, que es atmósferas con atmósferas, y me queda litros. El volumen es igual a 9 litros. 9 litros por esta unidad que me queda aquí. Entonces, ¿cuál será el volumen que ocupa el gas? El volumen que ocupa el gas es 9 litros. Ya, párale ahí. Ahí está, ¿no? El segundo ejercicio que vamos a resolver se trata de una determinada cantidad de aire contenida en un recipiente cerrado de 4 litros de volumen a 20 grados Celsius de temperatura se calienta a 200 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará ahora? Es lo que me pregunta. La otra pregunta dice, ¿y si lo enfriamos hasta 0 grados Celsius? Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver la primera pregunta que me dice, ¿qué volumen ocupará ahora? Vamos a sacar los datos. Me dice, una determinada cantidad de aire contenida en un recipiente cerrado de 4 litros. Entonces, ese es mi volumen, 4 litros. A 20 grados Celsius. Esa es mi temperatura inicial, 20 grados Celsius. Se calienta hasta 200. Y lo que me pregunta es mi volumen final. ¿Ya? Aquí, estos ejercicios tenemos que resolver en Kelvin. Entonces, tenemos que pasar estos grados Celsius a Kelvin. ¿Cómo pasamos? Sumando 273. Y me sale 293 Kelvin. De la misma forma, en la temperatura 2 más 273, esto me da 473 Kelvin. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a resolver la pregunta A, que me dice el volumen 2. Aquí nos damos cuenta que tomamos volumen y temperatura. Entonces, no tomamos en cuenta la presión. Eso quiere decir que la presión es constante. La presión es constante. Por ende, utilizamos la ley de Charles.
¿Ya? Y utilizamos esta ecuación que me dice volumen 1 es igual a la temperatura 1, volumen 2 es igual a la temperatura 2. Y como nos está pidiendo el volumen 2, despejamos. Nos está pidiendo este de aquí. Sería temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Sustituimos los valores que me da la temperatura 2, 473 Kelvin, por el volumen 2. El volumen 1 me dice 4 litros. Sobre mi temperatura 1, que es 293 Kelvin. Simplificamos las unidades de medida, que es Kelvin con Kelvin. Se eliminan y me queda en litros. Entonces mi volumen 2 me da un resultado de 6,46 litros. ¿Ya? El segundo literal del mismo ejercicio nos dice, y si lo enfriamos hasta 0 grados Celsius, eso quiere decir que tomamos en cuenta nuestra misma temperatura inicial. ¿Cuál es mi misma temperatura inicial? 20 grados Celsius. Pero como nosotros ya tenemos transformado en Kelvin, porque se trabaja en Kelvin, entonces ya le ponemos 293 Kelvin. Como nos dice que si lo enfriamos hasta 0 grados Celsius, esa es mi temperatura 2, 0 grados Celsius. Lo vamos a pasar a Kelvin, que sería 273 Kelvin. ¿Ya? No se ha modificado el volumen, entonces va a ser el mismo volumen. Y me está pidiendo el volumen final. ¿Ya? Utilizamos la misma ley de Charles porque estamos hablando de temperatura y volumen, así que la presión va a ser constante. Ya sustituimos en nuestra ecuación despejada con el volumen 2. La temperatura 2 es 273 Kelvin. El volumen 1 es 4 litros. La temperatura 1 es 293 Kelvin. Simplificamos y nos queda un valor de 3,73 litros. Entonces, en el momento en que enfriamos nuestra cantidad de aire, nuestro volumen ha bajado a 3,73 litros. El siguiente ejercicio nos dice, la rueda de un coche contiene aire a una presión de 2,5 atmósferas y la temperatura es de 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende hasta 50 grados Celsius. ¿Qué presión tendrá el aire de la rueda? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sacar los datos. Me dice, aquí está la rueda y nos dice, contiene un aire a una presión de 2,5. Entonces, mi presión inicial es 2,5 atmósferas. Y la temperatura es 20 grados Celsius. Después de un largo recorrido, la temperatura del aire asciende a 50. Entonces, es mi temperatura 2, 50 grados Celsius. Y lo que me está pidiendo, ¿cuál será la presión del aire 2? Del aire de la rueda. Entonces, aquí, ¿qué trabajamos? Presión y temperatura. No tomamos en cuenta el volumen, así que mi volumen va a ser constante. Para este ejercicio utilizamos la ley de Gay-Lussac. ¿Ya? Y tomamos en cuenta nuestra ecuación, que es mi presión 1 sobre mi temperatura 1 es igual a mi presión 2 sobre mi temperatura 2. Lo que me está pidiendo es mi presión 2, entonces despejamos, que sería mi presión 2 es igual a la temperatura 2, presión 1 sobre la temperatura 1. Ahora sustituimos los datos. La temperatura 2, tenemos que recordar que nosotros trabajamos en Kelvin. Entonces, los 50 grados Celsius más 273 es 323 Kelvin. Y los 20 grados más 273 es 293 Kelvin. Entonces, esos valores ahora sí podemos sustituir aquí. Nuestra temperatura 2 es 323 Kelvin. Mi presión 1 es 2,5 atmósferas sobre la temperatura 1, que es 293 Kelvin. Entonces, simplificamos el Kelvin y nos queda una presión de 2,76 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir el ejercicio? Que al principio nuestra rueda tenía 2,5 atmósferas, una presión de 2,5. Y el rato que se ha aumentado la temperatura, ha subido también la presión a 2,76 atmósferas. El siguiente ejercicio nos dice, un globo lleno de gas con un volumen de 2,5 litros a 1,2 atmósferas y 25 grados Celsius se eleva en la atmósfera, unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son 23 grados Celsius y 3 exponente a la menos 3 atmósferas, respectivamente. Calcular el volumen final del globo. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar los datos. ¿Qué me dice? Un globo lleno de gas con un volumen de 2,5, entonces mi volumen inicial es 2,5 litros, a 1,2 atmósferas. Entonces esa es mi presión, 1,2 atmósferas.
y 25 grados Celsius. Tiene una temperatura de 25 grados Celsius. Se eleva en la atmósfera, aquí vemos en el dibujito, se eleva a unos 30 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, donde la temperatura y la presión son 23 grados Celsius y la presión es 3 exponente a la menos 3 atmósfera. Calcular el volumen final es lo que me pide el volumen 2. Entonces, aquí ocupamos las tres magnitudes, que sería el volumen, la temperatura y la presión. Volumen, temperatura y presión. Para eso utilizamos ley general del gas ideal. La ley general de gas ideal. ¿Ya? Utilizamos la ecuación volumen 1, presión 1, temperatura 1. Igual a volumen 2 con la presión 2 sobre la temperatura 2. Lo que nos pide es el volumen 2, entonces vamos a despejar esta variable. ¿Ya? Entonces, el volumen 2 sería temperatura 2 por la presión 2 por el volumen 1, presión 1 sobre la temperatura 1. Entonces aquí sustituimos los valores que nos da el ejercicio. La temperatura 2, las temperaturas, cabe recalcar que se trabaja en Kelvin, entonces pasamos a Kelvin, que sería 298 Kelvin, y en 23 grados Celsius sería 296 Kelvin. Entonces ahora sí podemos sustituir en nuestra ecuación. La temperatura 2 nos dice que es 293 Kelvin sobre la presión 2, que es 3 a la menos 3 atmósferas, por el volumen 1, que es 2,5 litros, por la presión 1, que sería 1,2 atmósferas, dividido para la temperatura 1, que es 298 Kelvin. Mi volumen 2 sería, resolviendo esto, sería 993,28 litros. ¿Litros por qué? Porque simplificamos nuestras unidades de medida, Kelvin con Kelvin, atmósfera, atmósfera, y nos queda litros. Entonces, nuestro volumen final de nuestro globo será 993,28 litros. Gracias.